Buenos días, chicos. Hoy vamos a dar la Primera Guerra Mundial. Un poquito larga, pero espero que os sea muy entretenida. Profesora, ¿pero hoy no ibas a entregar los exámenes? Sí, Claudia, por eso dejémoslo para el final. Bueno, comencemos. El 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, la cual terminó el 11 de noviembre de 1918. Aunque para empezar, volvamos a unos años atrás. La etapa anterior a la Primera Guerra Mundial se denominó la paz armada. Eso se debe a que discretamente todas las potencias europeas priorizaron fabricar e invertir en material bélico, ya que mantenían una serie de problemas entre ellos. Primero, Francia deseaba recuperar sus territorios de Alsacia y Lorena, anexados en la guerra franco-prusiana por Alemania. Italia también quería recuperar sus antiguos territorios fronterizos de Istria y Trentino, los cuales pertenecían ahora a Austria-Hungría. Mientras tanto, en el sureste de Europa, los Balcanes luchaban por su independencia del Imperio turco-otomano, con el cual surgió un sentimiento de nacionalismo. Austria-Hungría se agregó los territorios balcánicos de Bosnia y Herzegovina sin consentimiento de Serbia, y Rusia, al considerarse la protectora natural de los eslavos, defendió a Serbia. Además, las potencias imperialistas buscaban hegemonía sobre otras. Como consecuencia, nació el colonialismo y se repartieron los territorios de África para explotarlos y poblarlos, pero sin el consentimiento de África. En este reparto, Alemania, al mando de este hombre, Kaiser Guillermo II, no quedó muy satisfecha. Además, Reino Unido y Francia compitieron contra Alemania por el control de los mercados y materias primas. Existieron muchos conflictos entre estos países y se unieron en sistemas de alianzas formando dos bandos. La Triple Entente formada por Francia, Reino Unido y Rusia y la Triple Alianza por Alemania, Austria-Hungría e Italia. A este conflicto se le conoce también como Gran Guerra por su gran extensión territorial y su gran duración. También se emplearon nuevas armas ofensivas como las armas químicas y nuevos sistemas defensivos como las trincheras. Fueron muy astutos, pues la propaganda intentaba influir en la actitud de los adversarios exagerando su debilidad y en las masas con mensajes de optimismo, aunque no fuera cierto. Incluso aumentó la edad de reclutamiento e incorporaron a la mujer al mundo laboral para sustituir a los hombres. Pero lo peligroso de esta época y de sus conflictos políticos, económicos y los sistemas de alianzas era que cualquier incidente podría provocar una guerra en grandes proporciones. Fue entonces cuando el heredero de la corona de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando y su mujer Sofía Chotek viajaron a Sarajevo, en Bosnia. Allí, el 28 de junio de 1914, fueron asesinados por Gavrilo Princip, un miembro de la organización La Mano Negra. Austria-Hungría consideró que fue una trama de Serbia y, explosión, le declaró la guerra a Serbia. Rusia defendió a Serbia y mediante los sistemas de alianzas comenzó la Primera Guerra Mundial. Y, profesora, ¿quiénes fueron los contendientes? Bien, Claudia, los contendientes se agruparon en dos bandos. Por un lado, los imperios centrales formados por Alemania, Austria-Hungría, Turquía y más tarde Bulgaria, y por otro lado los aliados que fueron en principio Francia, Rusia, Gran Bretaña y Serbia, y se fueron incorporando Bélgica, Japón e Italia progresivamente, y en 1917 se incorporó Estados Unidos. Aunque chicos, para que lo entendáis mejor, adentrémonos en las fases que tuvo la guerra. Mirad chicos, la primera etapa es nombrada Guerra de Movimientos. Constó de un plan estratégico alemán denominado Schlieffen, el cual consistía en sobrepasar rápidamente a las tropas francesas por el norte mediante un ataque rápido con la mayoría del ejército alemán a la ofensiva en este frente. Pero todo esto antes de que Rusia, país aliado de Francia, movilizara sus tropas y obligara a Alemania a pasar a la ofensiva en dos frentes. Alemania invadió el país neutral de Bélgica para cruzar y ocupar París. Esto enfureció al Reino Unido y le declaró la guerra a Alemania. Los franceses resistieron finalmente a Alemania en la batalla del Marne. Finalmente, Rusia avanzó rápidamente y obligó a Alemania a enviar más tropas a este frente. Por otro lado, Austria-Hungría pretendía derrotar rápidamente a Serbia, pero las guerras relámpago no triunfaron entre los imperios centrales y no lo consiguieron. A finales de año, Turquía se unió a ellos. Esta segunda etapa es la más escalofriante y es conocida como Guerra de Posiciones, 1915-1916.
Aquí los frentes se estabilizan y surgen las trincheras, excavaciones profundas en el campo de batalla para protegerse y restringir el avance del enemigo, pero con pésimas condiciones de vida para los soldados establecidos allí. Alemania busca el agotamiento de los aliados para forzarlos a pedir la paz, y fue la primera vez que utilizaron gases asfixiantes. Se dieron cuenta de la dificultad de ganar la guerra rápido y hubo un empate táctico. Se crearon líneas de trincheras de más de 700 kilómetros y se lanzaron ofensivas de desgaste como Verdún y Somme, para debilitar al oponente en material y ejército. Bulgaria entró a la guerra apoyando a los imperios centrales, mientras que Rumanía, Portugal e Italia apoyaron a los aliados. En la crisis de 1917, el agotamiento de los combatientes era general y la situación militar estaba tan equilibrada que no se atisbaba un final próximo. En Rusia triunfó una revolución comunista protagonizada por los bolcheviques y salieron de la guerra firmando el Tratado de Brest-Litov. Esto se contrarrestó con la entrada de Estados Unidos a favor de los aliados. Tras la retirada de Rusia, Alemania emprendió una gran ofensiva para terminar la guerra, pero la contraofensiva aliada con tropas estadounidenses aniquiló al frente alemán y austrohúngaro progresivamente. Hechos similares ocurrieron en los demás frentes, lo que precipitó el final de la guerra. En 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, enunció los 14 puntos, donde debería asentarse la paz, y el 18 de enero de 1919, todos los representantes de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial se reunieron en la Conferencia de Paz de París e hicieron firmar a los países perdedores tratados que le obligaron a reducir su ejército, pagar reparaciones de guerra y realizar cesiones territoriales. Cabe destacar el Tratado de Versalles, pues principalmente consistió en reconocer a Alemania como responsable de la guerra e imponerles la pérdida de todas sus colonias de Alsacia y de Lorena. Le obligó a pagar grandes indemnizaciones monetarias y a esto Alemania contestó deseosa de revancha. Tras el final de la guerra, el 28 de junio de 1919, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, los aliados, crearon la Sociedad de Naciones, con el objetivo de establecer las bases para fomentar la paz, organizar las relaciones internacionales y evitar nuevos conflictos bélicos. Mas no tuvo éxito y en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La guerra ocasionó la pérdida de entre 8,5 y 10 millones de personas. Europa fue la gran perdedora de la guerra. Quedó muy endeudada con Estados Unidos, convertida ahora en la primera potencia mundial. Hubo escasez de recursos básicos por una gran pérdida de materiales en campos de cultivo y se destruyeron ciudades al completo. Desaparecieron los grandes imperios, convertidos ahora en repúblicas o en estados comunistas, y el imperio austrohúngaro se disolvió mediante un tratado, al igual que muchos estados llevaron a cabo sus independencias.